Hola, hoy día vamos a aprender sobre verbos regulares e irregulares. Además, vamos a aprender sobre los participios y los afijos. Vamos a iniciar explicando qué es un afijo. Un afijo es una partícula o una palabra que se agrega a otra palabra, que en este caso sería una raíz, para formar un nuevo concepto o una nueva palabra. En algunos casos tenemos algunos prefijos que son los que van ante la raíz, que en este caso, por ejemplo, tenemos el afijo anti. Con el afijo anti nosotros lo agregamos, ¿cierto?, a la palabra natura, a la palabra estrés, a doto y pático, y formamos una nueva palabra como antinatura, antiestrés, antídoto, antipático. Hemos transformado a través de este prefijo las palabras mencionadas. También tenemos otros afijos que son denominados sufijos porque van al final de la raíz. Por ejemplo, encontramos palabras que terminan de la misma forma porque se ha agregado un sufijo. Ejemplo, amasandería, peluquería, contraloría, pescadería, cordonería, zapatería, carnicería, etc. Entonces, los afijos están divididos en prefijos y sufijos. Estos afijos pueden fijar una partícula al comienzo de una palabra raíz o al fin de una palabra raíz. Cuando hablamos de prefijos, hablamos de morfemas que se anteponen a la raíz de la palabra. Y cuando hablamos de prefijos derivativos, nos referimos a la formación de esta palabra con un distinto significado. Por ejemplo, antivirus. También tenemos prefijos reflexivos que expresan otra categoría gramatical y que no existen en el español. Tenemos algunos prefijos a los cuales nosotros estamos acostumbrados y reconocemos su significado. Por ejemplo, ultra, que señala que algo está más allá o que es en un grado extremo. Por ejemplo, ultramar, ultrasonido, ultravioleta, ultratumba, ultraderecha. También tenemos otros como el re, que señala una repetición o una intensificación. Como ejemplo tenemos el revisar, revolver, renombrar, reponer, recargar, reelegir. Y tenemos otro prefijo que es muy utilizado, que es el super, que indica que algo está por encima o que es superior. Por ejemplo, supersónico, superhombre, supermercado, superdotado, superpuesto. En cambio, los sufijos, que son afijos, que van posterior a la raíz o al final de la raíz o al final de la palabra, tenemos que los sufijos son morfemas que se agregan después de la raíz de la palabra. Y hay algunos que tienen una intención diminutiva o indican la pequeñez o proximidad afectiva. Por ejemplo, chiquillo. Otros que son aumentativos, que indican asombro o una característica exagerada. Por ejemplo, golazo. Y tenemos otros que tienen una intención despectiva, que degradan peyorativamente la palabra. Por ejemplo, callejuela. Los sufijos son morfemas o afijos que se colocan al final de una palabra o raíz y le aportan significado o información gramatical.
Por ejemplo, galancete, donde a galán se le añade el sufijo ete y se le agrega un matiz diminutivo, afectivo o despectivo según el contexto. Ejemplo, galancete. Vamos a hablar de los verbos. Cuando hablamos de verbos, nos encontramos con que tenemos dos grandes categorías. Una son los verbos regulares y los verbos irregulares. Cuando hablamos de verbos regulares, nos referimos a los verbos, que son acciones, que mantienen una misma raíz, porque esta raíz se trata de una parte invariable del verbo, que no cambia, lo que mantiene durante cada conjugación de la misma forma. Por ejemplo, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Todas estas conjugaciones mantienen la raíz am. Por lo tanto, se trata de un verbo regular. En cambio, los verbos irregulares, estos verbos no mantienen la misma raíz durante su conjugación. Por ejemplo, en el verbo caber, si yo conjugo, debo conjugar de esta forma. Yo quepo, tú cabes, él cabe, nosotros cabemos, vosotros cabéis, ellos caben. Pese a que solo en la primera persona singular, no coincide, cuando esto sucede, estamos enfrente a un verbo irregular. En esta conjugación no mantiene la misma raíz, por lo que se trata de un verbo irregular. ¿Cómo puedo distinguir un verbo regular de un irregular? Para poder distinguir un verbo regular de uno irregular, lo que yo debo hacer es conjugar el verbo. Al conjugarlo, me voy a dar cuenta, como en este caso, con el verbo bailar, que efectivamente la raíz no varía. Y cuando la raíz no varía, estamos enfrente de un verbo regular. Mientras que, en este otro ejemplo, yo al conjugar el verbo me doy cuenta que no se mantiene la raíz. Ahí estoy frente a un verbo irregular. Cuando hablamos de verbos en participio, nos referimos a que estos verbos son formas no personales de los verbos y son los que terminan en do. Estos están presentes en la estructura de los tiempos compuestos y van acompañados de un auxiliar. Muchos de estos verbos en ocasiones pasan a ser adjetivos. Vamos a ver unos ejemplos. El verbo infinitivo, por ejemplo, del verbo amar, cuando yo lo utilizo en participio pasado, me queda como amado. El verbo aburrir, aburrido. El verbo aceptar, aceptado. El verbo aconsejar, aconsejado. El verbo adjuntar, como adjuntado. En cambio, en los verbos en participio, pero utilizando verbos irregulares, recordamos, ¿cierto?, que estos verbos irregulares no mantienen la misma raíz y por lo mismo poseen conjugaciones que son particulares, según su tiempo y su modo. Es decir, cuando se conjugan en algunos tiempos sufren cambios en su raíz, porque no siguen la forma de conjugación
establecida por la mayoría de los verbos. Ejemplos de algunos verbos irregulares en tiempo infinitivo y en participio pasado. Por ejemplo, el verbo infinitivo romper cambiaría a participio pasado a roto. El verbo escribir a escrito. Verbo satisfacer a satisfecho. Y decir a dicho. Hoy día hemos aprendido sobre verbos regulares e irregulares. También hemos aprendido sobre los verbos en participio, como también aprendimos sobre afijos, sufijos y prefijos. En un próximo video aprenderemos el uso de la coma y del punto y coma en la oración.